A ver, buenos días, alumnos del tercer año de secundaria, sección E. El día de hoy vamos a trabajar el área de matemática, asignatura geometría, y nos vamos a referir a la semana número 1, y vamos a hacer ángulos, ¿ya? Semana número 1, ángulos, ¿ya? A ver, vamos a... Ya, a ver, tenemos... A ver, chicos, tenemos como título, capítulo número 1, ángulos. ¿Ya? Vamos a definir lo que es un ángulo. A ver, el ángulo viene a ser cuando dos rayos se juntan, de manera que estos no formen una recta. Entonces lo que se ha formado es una figura geométrica muy conocida llamado ángulo. ¿Ya? El ángulo viene a ser entonces la unión de dos rayos. En este caso el rayo OA y el rayo OB se van a unir y van a formar un ángulo, esto de acá. El ángulo tiene un vértice, que es 0, y tiene dos lados, que son OA y OB. Estos son los lados del ángulo, el rayo OA y el rayo OB. ¿Ya? Ahora, acá están los elementos, ¿ves? 0 es el vértice, los rayos OA y OB son los lados del triángulo, ¿ya? Los lados del ángulo, perdón. Ahora tenemos por acá bisectriz. ¿Qué cosa es la bisectriz de un ángulo? La bisectriz de un ángulo viene a ser un rayo que divide al ángulo en partes iguales. Por ejemplo, este rayo viene a ser la bisectriz de este ángulo. Lo va a dividir en partes iguales de acá, ¿no? Entonces decimos que la medida del ángulo, a ver, esta bisectriz es OP. Entonces decimos que la medida del ángulo AOP es igual a la medida del ángulo POB. Acá está, ¿ves? La medida del ángulo AOP es igual a la medida del ángulo POB. ¿Cómo se clasifican los ángulos? De dos maneras. Los ángulos según sus medidas y pueden ser según sus lados, ¿ya? Según las medidas que tienen los ángulos pueden ser de tres tipos. Pueden ser agudo, pueden ser recto o pueden ser obtuso. ¿Cuándo decimos que son agudos? Decimos que son agudos cuando el ángulo es mayor de 0, pero menor de 90. Para que este ángulo beta sea agudo, esto tiene que ser mayor de 0 y también tiene que ser menor de 90 grados, ¿no? Ejemplo, puede ser de el 1 grado, 2, 3, hasta el 89. Tiene que estar comprendido entre 0 y 90. Para que el ángulo sea recto, chicos, la medida de este ángulo tiene que ser 90 grados. Y para que el ángulo sea obtuso, la medida de este ángulo tiene que ser mayor de 90, pero menor de 180 grados. ¿Ya? También hay otro tipo de ángulo que es el ángulo llano, ¿no? El ángulo llano, cuya medida es 180 grados. Y el ángulo de una vuelta, cuya medida es 360 grados. Ahora, según la posición de sus lados, los ángulos pueden ser adyacentes, complementarios y suplementarios. ¿Cuándo son adyacentes? Dos ángulos son adyacentes cuando tienen un mismo lado en común. Por ejemplo, mire, el ángulo AOB y el ángulo BOC, los dos son adyacentes porque este lado es común para estos dos ángulos, ¿no? Entonces, cuando dos ángulos tienen un lado en común, se llaman adyacentes. Ahora, ¿cuándo son consecutivos? Dos ángulos son consecutivos, dos o más ángulos, ¿no? Puede haber tres ángulos acá, como en este caso. 1, 2 y 3.
3 o más ángulos son consecutivos cuando de 2 en 2 son adyacentes. Por ejemplo, estos dos ángulos son adyacentes porque este es el lado en común. Estos dos ángulos también son adyacentes porque esto también es el lado en común. Entonces, 3 o más ángulos son adyacentes cuando tienen el mismo lado en común. Ángulos opuestos por el vértice. Cuando dos rectas se cortan, chicos, determinan ángulos opuestos por su propio vértice. Quiere decir que la medida de este ángulo va a ser igual a la medida de este ángulo que está acá. Y también la medida de este ángulo va a ser igual a la medida de este otro ángulo. Repito, cuando dos ángulos se oponen por su propio vértice, van a ser iguales. ¿Qué cosa ahora son ángulos complementarios? Dos o más ángulos son complementarios. Dos o más ángulos son complementarios cuando suman 90 grados. Eso quiere decir, chicos, a ver, acá hay una propiedad, ¿ya? ¿Dónde está? Para que sea complementario, la suma de los dos tiene que ser igual a 90 grados, perdón. Por ejemplo, acá, mira, para que sea complementario, el ángulo A más el ángulo B, que son dos ángulos, los dos tienen que sumar 90 grados. Esos son ángulos complementarios. Ahora, ¿cómo determinamos el complemento de un ángulo? Muy fácil. Miren, ¿eh? Por ejemplo, yo quiero determinar el complemento del ángulo 50 grados. Por decir, quiero determinar el complemento de 50 grados. ¿Cómo calculamos el complemento de 50 grados? Voy a restar 90 grados, le voy a restar 50 grados. A 90 le resto 50 grados y ahí me va a dar el complemento que es 40 grados. Eso es complemento. Pero ¿qué pasa cuando el ángulo no se conoce? ¿Qué pasa cuando el ángulo no sabemos cuánto vale el ángulo? Entonces decimos acá, si el ángulo no lo conocemos, por decir, el complemento del ángulo X, por decir, X. ¿Cómo determino el complemento del ángulo X? De la misma manera, sería 90 grados menos el ángulo X. Ese es el complemento. El complemento de X es 90 grados menos X. Ya está. Chicos, entonces para que dos ángulos sean complementarios, la suma es igual a 90 grados. El complemento de un ángulo es 90 grados menos el ángulo, ¿no? Eso sería la fórmula. Ahora, esto de acá es complemento. Ahora vamos a ver lo que es suplemento. A ver. Ahora tenemos qué cosa es suplemento de un ángulo. Lo contrario, el suplemento es mucho más grande que el complemento, ¿eh? Para que dos ángulos sean suplementarios, los dos tienen que sumar 180 grados, los dos, ¿no? Por ejemplo, acá podemos colocar el ángulo A más el ángulo B, los dos me tienen que dar igual a 180 grados sexagesimales. Chicos, por decir, yo quiero, a ver, vamos a poner que yo quiero calcular el suplemento, se representa por la S, el suplemento del ángulo 150 grados. Ese es el suplemento. El suplemento de 150 grados. ¿Cuánto le falta a 150 para hacer 180? Haces esto, 180 grados, le quito 150 grados. Y la respuesta va a ser 30 grados. Ese es el suplemento. ¿Qué pasaría si el ángulo no se conoce? Vamos a suponer que el ángulo fuera una variable, una incógnita. Puede ser alfa, puede ser beta, puede ser teta. ¿Ya? Suplemento del ángulo X. ¿A qué es igual el suplemento del ángulo X? Hago de la misma forma. 180 grados, le voy a quitar el ángulo X. Ese suplemento. Cualquier valor que tome acá, resta 180 menos dicho valor. ¿Ya? Eso sería el suplemento, muchachos. ¿Ya? Ahora, vamos a ver, ¿qué otro criterio más tenemos? Listo. Bueno, ya estos ya son los ejercicios ya que están en la ficha o que nosotros los tenemos en el libro ya. Ya voy a desarrollar los problemas que están en la ficha. Vamos a ir copiando, ¿ya? A ver.
Ya, voy dibujando en la pizarra, van copiando ustedes también el procedimiento, ¿ya?
A ver, Adrián, Andrea, tu cámara. Ya, a ver, chicos. En el caso del ejercicio 1, me piden calcular el ángulo alfa más el ángulo beta, la suma de los dos. El ángulo alfa más el ángulo beta. Chicos, la suma de todos estos ángulos me va a dar una vuelta completa, 360 grados. La suma de todos estos ángulos me va a dar 360 grados. ¿Ya? Entonces vamos a sumar, a ver. Por acá tengo 4 alfa y acá tengo un alfa. Sería 5 alfa. 4 alfa más un alfa es 5 alfa. Más. Por acá tengo 4 beta y acá tengo un beta. 5 beta. Más. Me falta 100 y me falta 60. Sumo los dos. 160 grados. Igual. Toda la vuelta completa me va a dar 360 grados. ¿Ya está? 160 pasa a restar al otro lado y va a quedar así. 5 alfa más 5 beta igual. 360 menos 160 sería 200. Le saco quinta a los dos, a los tres. Los tres tienen quinta, ¿ya? Los tres tienen quinta. Le saco quinta alfa, le saco quinta beta, le saco quinta de 200 sería 40. Esa sería la respuesta, ¿no? Quinta de 5 alfa es alfa, quinta de 5 beta es beta, quinta de 200 es 40. Me piden hallar alfa más beta, quiere decir que alfa más beta es igual a 40 grados. Esa es la respuesta. En el caso del problema del ejercicio número 2, las sumas de estos dos ángulos van a ser complementarios, suman 90 grados. Eso quiere decir, chicos, que si yo sumo 3 beta, ya, a ver, voy a sumar los dos ángulos, ¿ya? Si yo sumo a 3 beta menos 20, le sumo beta menos 10, a ver por acá, le sumo beta menos 10. A ver, vamos a ponerlo más acá, ¿ya? A ver, voy a sumar estos dos ángulos. Voy a sumar estos dos igual a 90 grados. 3 beta más beta es 4 beta. Menos 20 menos 10. Signos iguales se suma y se coloca el mismo signo. Menos 20 menos 10, menos 30. Y la suma de esos dos es igual a 90. ¿Ya? Entonces, 3 beta más beta, 4 beta, menos 20 menos 10, menos 30. Y eso es igual a 90 grados. 30 pasa a restar al otro lado, va a quedar así. Que 4 beta es igual a 120. 4 que está multiplicando pasa dividiendo. Beta es igual a 120 entre 4, 30 grados. Beta vale 30 grados. ¿Ya? Chicos, en el caso del ejercicio 3, ahí hay que corregir la última, ¿ya? Porque la última dice COA, dice. No debe ser COD. ¿Ya? Entonces debe decir el ángulo AOB, BOC y COD. Debe decir así. ¿Ya? Ahora, también hay que colocarle este dato. De que todo esto mide 48 grados. Hay que colocarle ese dato más. O sea, coloquemos este dato. Que la medida del ángulo, así, AOD es igual a 48 grados. Hay que colocar este dato. ¿Ya? Todo es 48.
Listo. Quiere decir entonces 7 es 6K, esto es 7K y esto es 11K. La suma de los tres lo iguala a 48. A ver, 6K más 7K, 13K. 13K más 11K sería 24K. Entonces colocamos acá 24K es igual a 48. 24 que está multiplicando pasa dividiendo al otro lado. Quiere decir entonces que el valor de la constante es igual a 2. Pero me piden calcular esto de acá, creo, hallar 7K dice. O sea, me piden calcular el ángulo BOC. Esto es lo que me piden hallar, el ángulo BOC. Ya entonces decimos acá que la medida del ángulo BOC es igual. BOC es 7K. 7K. O sea, BOC sería 7 por 2. Y 7 por 2 es igual a 14. Quiere decir que el ángulo BOC mide 14 grados. Ya hay que corregir ese dato, ¿verdad? En el caso del ejercicio 4 me dice que la diferencia de dos ángulos suplementarios es igual a 48 grados. Chicos, si son suplementarios, quiere decir que esos dos ángulos suman 180 grados. Ya está. Si son suplementarios, quiere decir que la suma de estos dos es igual a 180 grados. Voy a sumar. Estos dos de acá los voy a eliminar. Sistema de ecuaciones con dos variables. Estos dos los voy a eliminar. Voy a sumar un A más un A. Sería 2A. Voy a sumar 180 más 48. Acá sería 8. Acá sería 12 y acá sería 2. 228 grados. El 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Quiere decir que A es igual a 228 grados dividido entre 2. Entonces, 228 entre 2, ¿cuánto vendría a ser? 1, 1 y 4, 114 grados. Pero ese es el valor de A. A nosotros nos piden calcular el menor. Como son suplementarios, los dos tienen que sumar 180 grados. Entonces quiere decir que el ángulo B es lo que le falta a 114 para que sea 180. ¿Cuánto le faltaría a 114 para hacer 180? Ese es el ángulo B. Entonces decimos que el ángulo B es igual a ver, 66. Porque los dos suman 180 grados. A 114 le falta 66 para que sea 180 grados. Y este de acá es la respuesta, el menor. Ese es el menor. ¿Ya? Esta es la primera parte del libro que dice ahora lo tú, ¿ya? Ahora por acá vamos a copiar, sigamos practicando. Teacher. Teacher. Sí, te escucho. Teacher, no puedo bien la pizarra, está todo borroso y se está trabando mucho. A ver. ¿Qué dices? ¿No puedes ver bien la pizarra? Sí, está muy borroso, no, yo no lo veo bien. Debe ser de repente tu internet, debe ser, hija, ¿ya? Debe estar baja la señal. Jiménez, ¿tú cómo ves la pizarra? Yo sí lo veo bien, teacher. Es el internet, Andrea, ¿ya? Hay que esperar nomás que se restablezca de repente la señal. Es por eso, ¿ya? Ya, gracias. De todas maneras, no te preocupes, porque esto está siendo grabado. Y esto también se va a colocar en la plataforma. ¿Ya? Hay que esperar Ya, gracias, teacher. Hay que esperar la señal que se restablezca, ¿ya?
Ya, perdón por las molestias. Ya chicos, a ver, para terminar la primera parte, ¿ya? Miren, me dan como dato de que el rayo OB es bisectriz del ángulo AOC. Quiere decir que esto de acá es bisectriz, estos dos van a ser iguales. Y también me dan como dato de que el rayo OC es bisectriz de todo el ángulo. Quiere decir entonces que este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. Los dos son iguales, ¿ya? Vamos a colocarle un valor, ¿ya? A ver, acá le voy a colocar una A, acá también le voy a colocar una A, ¿ya? A ver, ahora otro más. Esto de acá sería, los dos son bisectrices, ¿ah? Entonces, la suma de estos dos es esto de acá. Entonces, esto de acá viene a ser 2A, ¿ya? La suma de estos dos ángulos me va a dar este ángulo, que es 2A. Esto también tiene que ser 2A, porque es una bisectriz. 2A. Chicos, y según los datos, la suma de estos dos me va a dar igual a 80 grados. Hay que sumar. 2A más 2A es 4A. 4A es igual a 80 grados. Entonces colocamos acá. 4A es igual a 80 grados. Quiere decir que el valor que toma A va a ser 20 grados. Ese es el valor de A. Pero me piden calcular B o C. ¿Dónde está B o C? Acá está. La medida de B o C es A. A vale 20 grados. Nada más. Entonces acá, la medida del ángulo BOC es igual a A. Y A es igual a 20 grados. Esa es la respuesta. Ya, a ver, tome nota.
Vázquez, tu cámara. A ver, la alumna Jarixa, ya, gracias. Vázquez, Gutiérrez. Vázquez, ya, gracias. Ya, vamos a completar los siguientes ejercicios, ¿ya? A ver. En el caso del problema 3, me dicen, la 2, me dicen de que este ángulo de acá es 4 veces este ángulo de acá. Es el dato que me dan. Que la medida de este ángulo es 4 veces la medida de este ángulo. Pero también me dicen que esto vale 60. Y si esto vale 60, esto de acá es la cuarta parte, 15. ¿No? O si esto vale 15, esto es por 4, 60. ¿No? Estos son los datos que me están dando. Ahora me dicen la medida de AOC. ¿Cuánto vale AOC? A ver, AOC es todo el ángulo. ¿Ya? AOC es todo esto. O sea, AOC viene a ser todo este ángulo de acá. 15 más 60 es AOC. 15 más 60 sería 75. Ese es AOC. 75. ¿Cuánto vale AOB? AOB es esto de acá. 15. Chicos, 75 entre 15. Esa sería la respuesta. 75 entre 15. Esto de acá es igual a 3. Esa sería la respuesta. 75 entre 15 es igual a 3. Ya está. Ahí está la respuesta. Ahora, en el caso del siguiente ejercicio, tenemos, me dan como dato de que el rayo OM es bisectriz del ángulo AOC. Quiere decir que estos dos ángulos van a ser iguales. Vamos a poner esto de acá, teta, y esto también vamos a ponerle teta. Me piden calcular la medida del ángulo BOM. Le he puesto X. Eso quiere decir, chicos, que solo este ángulo de acá debe medir teta menos X. ¿Ya? Porque la suma de estos dos me tiene que dar teta. Ahora voy a reemplazar este dato. Me dice que la medida de BOC menos la medida de AOB es 56. ¿Quién es BOC? ¿Dónde está BOC?
BOC es esto de acá. Quiere decir que BOC es todo esto. Es teta más X. O X más teta. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces pongo acá. X más teta es BOC. Menos, paréntesis. ¿Quién es A o B? A o B es esto de acá. Teta menos X. Entonces A o B es teta menos X. Y todo esto va a ser igual a 56. Chicos, este menos afecta a teta y afecta a X. Acá sería menos teta más teta, se va. Menos por menos da más. Me queda más X. Más X, 2X. Esto es igual a 56. El 2 que está multiplicando pasa dividiendo al otro lado. Quiere decir entonces que el ángulo X es igual a 28. Es el ángulo X. 28 grados. Como son ángulos, su unidad debe ser grado. En el problema número 4 me dicen calcular el valor de X. ¿Ya? Allá el valor de X, igualito. Toda la suma es 360 grados. La suma de todos los ángulos me va a dar igual a 360 grados. A ver, un beta más un beta, 2 beta. Más un alfa más un alfa, 2 alfa. 90 más 100, la suma de estos dos es 190. Y todo es igual a 360, todo. La vuelta completa. 190 pasa a restar al otro lado. Sería 2 beta más 2 alfa es igual a 170. Le saco mitad a los tres. Mitad de 2 beta, beta, mitad de 2 alfa, alfa, y mitad de 170, 85. Ya está. Quiere decir, chicos, que para hallar el ángulo X tengo que sumar beta más alfa más 90. ¿Ya? Para hallar el ángulo X tengo que sumar beta más alfa, que ya sé que vale 85. Aparte a esto le tengo que sumar 90. 85 más 90 sería 175. Ahí está la respuesta. Esa es la medida del ángulo X. Esa es la medida del ángulo X. Ya, a ver, continuamos.
Profesor, 75 entre 5. profesor, 75 entre 15 no es 3. 15. Ujú. Sí, 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 tiene razón, tiene razón. El cociente acá es 5. Está bien, está bien. Acá es 5. 75 entre 15 es 5. Está bien, buena corrección, ¿no?
Listo, chicos. Vamos a terminar estos 4 ejercicios que nos faltan, ¿ya? A ver, en la 1 me dicen que la medida de este ángulo es el triple de este ángulo. Si esto vale alfa, esto vale 3 alfa. Y también me están diciendo que este ángulo mide 100. ¿Ya está? Sumo estos dos ángulos y lo igualo a 100. ¿Ya? Un alfa más 3 alfa vendría a ser 4 alfa. 4 alfa es igual a 100. 4 pasa a dividir al otro lado, quiere decir que alfa es igual a 100 entre 4, 25. Alfa vale 25. Me piden calcular B o C. B o C es 3 alfa. Entonces decimos acá, la medida del ángulo B o C es 3 alfa. Como alfa vale 25, sería 3 por 25. Y 3 por 25, chicos, viene a ser 75 grados. Ese es BOC. BOC mide 75 grados. ¿Ya? Listo. Problema número 6. Me dan como dato de que este rayo es bisectriz de A o B. Quiere decir que todos van a ser iguales. Este rayo es bisectriz de C o D. También van a ser iguales. Me piden calcular el ángulo formado por estas dos bisectrices. Cuando estos dos suman 104 grados, ¿verdad? Bueno, acá también me dice que A o D es todo, ¿ah? Es 4 veces B o C. Ajá. Entonces acá decimos lo siguiente. Entre acá. Chicos, todo el ángulo es 4 veces este ángulo de acá. O sea, quiere decir que este ángulo es la cuarta parte de 104. Este ángulo pequeñito es la cuarta parte de 104. ¿Cuánto es su cuarta parte? A ver. Sería 2. 26 sería. 26 por 4 sería 104. ¿Ya? Acá dice que A o D es 4 veces B o C. También podríamos decir así, ¿eh? Que B o C es la cuarta parte. La cuarta parte de A o D. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Ya? Por eso que le he puesto 26, la cuarta parte. ¿Ya? Esto de acá lo vamos a borrar entonces. Listo. Ahora sí, chicos. Voy a sumar todo y lo voy a igualar a 104. Vamos a poner un valor a esto, ¿ya? A esto le voy a poner A. A esto también le voy a poner A esto le voy a poner B. Y a esto le voy a poner B. Entonces, A más B más B más 26, todo igual a 104. Tengo 2A. Tengo 2B. Más. Tengo 26. Y esto lo vamos a igualar a 104. Ahí está. Resuelvo la ecuación ahí. A ver, vamos a resolver la ecuación. 26 pasa restando al otro lado. Quedaría así, ¿ven? 2A más 2B igual. 26 pasa a restar a 104. ¿eh?
Sería 104 menos 26, sería, a ver, 14 menos 6, 8. 14 menos 6, 8, 9 menos 2. 9 menos 2, 7. 78. 14, está bien, 78. Le saco su mitad, quiere decir que A más B es igual a, la mitad de 78 es 39. A ver, sería 14, 9, 1, 10, 39, está bien. Listo, ese es A más B. Ahora, para hallar X tengo que sumar A más B más 26. Solamente le agrego 26, ¿ya? Quiere decir entonces que X es igual, le agrego 26, ¿ah? A 39 le agregamos 26. Chicos, 39 más 26 sería 15, llevo 1, 3 más 2, 5 y 1, 6, 65. ¿Ve? Para hallar X tengo que sumar A más B, que ya sé que vale 39, aparte le agrego 26, 65. La 7. A ver, toda la vuelta es 360 grados, ¿ya? 120 más 80, 200. 200. Más B más B, 2B. Más A, 2A. Toda la vuelta es 360 grados. ¿Ya está? Chicos, 200 pasa restando al otro lado. Queda así. 2B más 2A es igual a 160. Pasa restando al otro lado. Le saco la mitad. B más A es igual a 80. Listo. Ahora, para hallar X tengo que sumar B, tengo que sumar 80 y tengo que sumar A. ¿No? Entonces, que para hallar X tengo que sumar B más A y aparte tengo que sumar 80 más. Tengo que sumar 80 más. Ya mire, ¿eh? Tengo que sumar B, tengo que sumar 80 y tengo que sumar A. Pero B más A es 80. Pues. Entonces quiere decir que X va a ser igual a 80 más 80. 80 más 80 es 160. Ese es X. Nada más. Problema 8. Me dice que esto es una bisectriz. Si es una bisectriz, quiere decir que estos ángulos van a ser iguales. Entonces, la medida de este angulito de acá es θ menos X. Ese ángulo. Me piden hallar X. A ver, acá hay un dato. La medida de BOC. ¿Quién es BOC? BOC es todo esto. BOC es θ más X. Pongo acá, θ más X. BOC. Menos. ¿Quién es AOB? AOB. AOB es θ menos X. θ menos X. Y esto es igual a 76. A ver, θ menos θ se va, menos por menos da más, X más X, 2X, igual a 76. Quiere decir que X es igual a 76 entre 2, 38. 76 entre 2, 38. ¿Ya? Copien, chicos.